hermanos, esta tarde nos toca, según dijimos esta mañana, hablar sobre la oración en lenguas. Es un fenómeno extraño. Hay algunos que dicen que orar en lenguas o hablar en lenguas, tal como lo entendemos los carismáticos, es digamos, ¿cómo diría yo? Es una fonética normal al hombre. Lo mismo que es normal a todos los hombres hablar. Cantar es normal también. Llorar tiene su propia fonética. Pues orar o hablar en lenguas también en muchos pueblos o en otras civilizaciones o culturas también es una cosa natural y normal orar en lenguas. Pero yo soy de León. Y en León no he visto a nadie jamás la fonética de las lenguas. A nadie. Y en mi caso tampoco es algo natural. Yo os dije esta mañana que fui bastante remiso, zopenco decía, para la alabanza y para ciertas cosas de estas, pero para las lenguas mucho más. Para la oración en lenguas que se hace en la renovación carismática o el canto en lenguas, ni flores. Yo nada. No me preocupaba, tampoco lo echaba en falta, no tenía ninguna necesidad. El problema de lo que careces es que no lo echas en falta. Muchas veces, sobre todo en estas cuestiones del espíritu. Y pasaron 3 años, por lo menos. A mí me parecía, cuando oía a los demás orar en lenguas o, no sé, cantar en lenguas, a mí me parecía que un adorno. Suena bien la oración carismática con las lenguas. Ese murmullo que sube algunas veces, comunitario, que algunas veces se hace fuerte, se hace poderoso, que la gente, cada uno, espontáneamente y desde sí mismo, pues canta o grita incluso en lenguas. Y después de una subida fuerte de tono que puede durar hasta minutos, pues sencillamente se posa como una paloma y queda la gente un poco sobrecogida. Yo, el mayor canto en lenguas que he experimentado en la renovación carismática fue en una asamblea nacional del año 1980, la cuarta asamblea nacional. Habría unas 6.000 personas en el Escorial, la única que se ha celebrado en Escorial. Y invitamos, y ese sí aceptó, al cardenal Tarancón. Lo invitamos a presidir la Eucaristía final. Y fue. Pero se le notó a la lengua lo a disgusto que estaba. Y lo mal encarados que nos tenía. De tal forma que ya, pues se pasó.
Y según salíamos, había un sacerdote a mi lado. Dice, yo esto no lo puedo aguantar. Delante de un pueblo pobre y sencillo de 6.000 personas, este cardenal, voy ahora mismo. Le cogí del... Digo, no digas ni una palabra. Iba derecho a decirle, usted no es digno de decir esta Eucaristía aquí. Será digno jurídicamente, porque es el obispo y el cardenal, pero humanamente es usted un indeseable. Digo, déjalo. Pero se dio cuenta todo el pueblo. La gente no es tonta. Se dio cuenta todo el pueblo. Y no sé qué pasó, pero el Espíritu Santo sí pasó. Justo en el Gloria, entonaron el Gloria, una canción de Gloria. Mira, ¿habéis visto alguna vez a 6.000 personas orar en lenguas durante 10 minutos a grito pelado? Terrible. Desde ese momento, Cardenal Tarancón fue otra persona. De tal manera fue otra persona que si en alguna parte está y escucháis y se conserva la homilía que nos dio, fue hasta cariñosa. Cambió totalmente. Y entonces, claro, todo el mundo sobrecogido, empezando por nosotros, y él también, que probablemente no hubiera oído en su vida jamás orar en lenguas. Porque esto de las lenguas es muy... Yo he estado una vez en un grupo carismático en Hong Kong de chicas, unas 800 chicas filipinas, dirigido el grupo por un dominico. Y es de aquí que en un momento determinado se pusieron estas muchachas a orar en lenguas, a cantar en lenguas, llorando. Yo nunca había visto esto. Llorar en lenguas. ¿Os imagináis? Me parecía una cosa rarísima. Y yo la interpreté mal. Digo, no me gusta esto. Y cuando terminé la oración se lo hice saber al encargado, al padre Salcedo, que todavía vive. Y me dijo, no, cada uno le sale en las lenguas lo que tiene dentro, orándole a Dios lo que tiene dentro. Y a estas chicas lo que les salía era alabar a Dios con el llanto, desde el llanto. ¿Por qué? Porque eran chicas todas criadas que habían ido a Hong Kong a ganar unas pesetillas o dólares de Hong Kong. Y sabían, la mayoría de ellas, que los maridos o novios que habían dejado en Manila o en Filipinas les estaban traicionando. Era para ellas una esclavitud tremenda el tener que estar trabajando allí. Entonces se desahogaban en el momento de la oración. Y aquella oración en lenguas a mí me impresionó. Nunca había oído tal cosa. Entonces en lenguas se puede expresar muchísimo divino, pero también muchísimo humano. Y entonces el padre Salcedo me decía que no, que oran de verdad. Y tienen unión con el Señor. Y unión de fe. Y el Señor las fortalece. Y lo necesitan. Necesitan este desahogo. Una oración con vocablos aquí no tiene ningún sentido. No se iban a poner una detrás otra diciendo, Señor, yo te pido o te doy gracias o te alabo porque eres bueno, yo sé que tú... No tiene sentido. Hay algunas veces que delante de Dios solamente tiene sentido llorar. O
incluso delante de algún hombre, en alguna determinada circunstancia. Solo tiene sentido llorar. No digas nada, cállate. Que las palabras molestan y las palabras estorban. Pues en estos dos casos yo lo recuerdo quizá en lenguas como lo más llamativo que tuve yo en mi vida carismática. Pero lo más llamativo para mí ha sido mi propia historia. Sencillamente porque yo soy un hombre, como os dije, que no me decía gran cosa esto. No me decía gran cosa. ¿Y qué sucedió? Bueno, aquí hay una persona que ni sé si se enteró él, pero hay una persona, fraile del convento donde yo estoy, que hace muchos años vivían con los frailes dos monjas italianas, porque estaban aprendiendo español y se iban a América del Sur. Vivían con nosotros, con los dominicos, comían con nosotros y todo, las dos monjas. Y una de ellas pues se hizo carismática porque allí en el convento de Alcobendas se celebraban muchas cosas de estas carismáticas. Y entonces la efusión del Espíritu se hacía de tal forma. Estaba la gente reunida en una sala como esta, y los que iban a recibir el Espíritu, pues les llevaban a otra habitación por grupos, 6 o 7, y allí les imponían las manos. Y entonces había un padre, que no lo nombro, pero que está aquí, y que le dijo, era novato en todo esto, y le dijo a una pequeñaja muy guapa, una monja, le dijo, ¿qué? ¿Ya te toca dar el paseillo? Como burlándose. Y entonces cuando le tocó dar el paseillo a esta monja y ir a la efusión del Espíritu, le llamaron a él porque necesitaban un sacerdote. Padre, ¿quiere venir a acompañarnos a imponer las manos a esta mujer? Y este aquí, que según está imponiendo las manos a la mujer, en vez de cantar en lenguas la mujer, el que chilló de verdad y cantó en lenguas sin saber lo que era. Y esto fue él. Bien, nos puede dar testimonio él en algún momento de todo esto y de más cosas que tiene. En mi caso, pues fue un caso realmente, para mí es un milagro. Porque es un milagro, es una cosa que sucede en ti sin buscarla, sin quererla, sin desearla y sin esto, pero que, bueno, pues yo estaba paseando por un claustro de Alcobendas, del convento de los dominicos de Alcobendas, a media tarde, a las 5, a las 6 de la tarde, paseando un rato para después ir a la habitación a estudiar o a preparar las lecciones o la que fuera. Y de repente aquí la glotis, todo esto, empezó a movérseme. Y me asustó. Me asustó. Es como si se te empieza a mover una oreja. Culturalmente no estamos preparados. Yo he visto mover las orejas a las vacas y a todo. Pero culturalmente yo no estoy preparado para que se me mueva una oreja como ella quiera. Y entonces, pues claro, me asustó. Pero de repente, o en un momento determinado de esto, dije para mis adentros, estos son las lenguas. Por aquí van las lenguas. Estos son las lenguas. Y bueno, pues hice lo que pude. O sea, ¿cómo se dice? Chapuza total de lenguas. Pero bueno, pues ya. Y después poco a poco, ya cuando los demás oraban en lenguas en el grupo, pues yo hacía algo con mi glotis también, que era auténtico.
que no estaba imitando. Porque algunos oyen cantar a los otros y se ponen a cantar. Y al final terminan diciendo, es una tontería, yo no siento nada, yo no soy de esto. Pero yo sí, yo era de eso. Y después me fue creciendo, hasta entrar en la dimensión de las lenguas, pues con toda mi fuerza. Hoy es el día que orar en lenguas para mí es no solamente la forma más auténtica de orar, sino la más alta, la más contemplativa, la que más me acerca a Dios y la que me ayuda realmente muchas veces, sobre todo de cansancio, a seguir orando. Porque ¿quién sigue orando cuando te acaban de operar de un cáncer? ¿Quién sigue orando en los sanatorios, en los hospitales? Yo le he dicho siempre en la predicación a la gente, rezad antes de que os operen de cáncer, porque después no vais a poder rezar, a no ser que oréis en lenguas. Pero en lenguas es fácil, como no pronuncias vocablos, como no tienes que inventarte las palabras, como no tienes que buscarte, como no se fatiga el cerebro ni las neuronas del cerebro, pues es fácil poner el corazón en situación de lenguas. Y poner el corazón en situación de lenguas es ponerlo en situación de unión interior con Cristo. Porque las lenguas tienen una cosa que es la fonética y otra cosa es el sentimiento de unidad interior, que te das cuenta que estás rezando, estás orando, sea cantando o sea hablando en lenguas, que también se habla en lenguas. Y ahora, claro, después, cuando yo oraba en lenguas y cuando entré en la dimensión de las lenguas y venían esos golpes de lengua que después caían y caían armónicamente y se posaban como una paloma, que digo, qué difícil es después entrar en el vocablo. ¿Os dais cuenta los que oráis en lenguas? Porque la lengua tiene una unción muy superior a la palabra. Es muy superior. Y entonces cuando caes de lengua y quieres empezar a decir gloria a ti, Señor, ahí te suena a plástico el gloria a ti, Señor. Te suena a plástico, a algo que no, hasta que se hace tu espíritu de nuevo a la palabra. Pero tu espíritu está mejor, se siente mejor en la oración en lenguas. Muchos nos preguntan, pero bueno, esto de orar en lenguas y todo esto que hacen los carismáticos, ¿tiene algo que ver con lo que sucedió el día de Pentecostés o no? Digo, hombre, son fenómenos distintos. Una cosa es la glosolalia. La glosolalia consiste en que cada uno, como dicen los Hechos de los Apóstoles, cada apóstol, cada uno hablaba en su propia lengua, pero los demás lo entendían también en su propia lengua. Es decir, yo me pongo a hablar en lo que sea, en español, y otro señor me oye en suajili o en sánscrito, o yo qué sé. Yo creo que con el inglés y esto no se mete el espíritu mucho, pero con las lenguas más antiguas sí. Y es lo que sucedió: partos, elamitas, medos, cada uno oía hablar en su propia lengua. Es un fenómeno que en la renovación se da, pero con poca frecuencia. Yo he experimentado alguno, bastante fuerte. Y eso es un fenómeno de glosolalia. Es un orar o un hablar en lenguas de comunicación, no de oración. Para los carismáticos, orar en lenguas es algo que San Pablo llama
orar en el Espíritu. Ahí lo tenéis, San Pablo, en el primero Corintio, primero de los Corintios. Y San Pablo lo llama orar en el Espíritu. Y es curioso, nos amonesta a que los grupos, la iglesia, la oración, que se haga la oración, orad en el Espíritu, pero orad también con la mente. Con la mente. Y San Pablo decía, cuando hay personas nuevas prefiero que oréis con la mente, es decir, con palabras, con vocablos. Porque mira que si entra uno nuevo a vuestras reuniones y os encuentra a todos en trance, cantando en lenguas y orando en lenguas, se marcha diciendo, pero qué pandilla de locos de atar hay aquí. Yo prefiero. Y después termina diciendo muy caracterialmente como era él, doy gracias a Dios de que oro en lenguas más que todos vosotros juntos. Nada menos, dice el tío. Más que todos vosotros juntos. Pero cuando hay personas nuevas prefiero más una palabra inteligible en vocablo que una oración en lenguas. A mí este texto de San Pablo pues me ha gustado, pero me ha gustado porque confirma. Pero yo le digo a San Pablo, digo, vale, tienes razón, cuando hay muchas personas nuevas no conviene, incluso en Maranatha ha pasado, ¿no? Cuando sabes que van una serie de personas a ver qué es aquello, nuevas, pues no conviene exagerar, como dice San Pablo, en esoterismos, aunque sean reales, aunque te salgan del alma, aunque salgan del alma en el grupo, pero son actitudes esotéricas que a la gente no está acostumbrada. Y es mejor hablar en palabras. Bueno, pero yo digo, vale, pero si no hay nuevos, si no se escandaliza a nadie, vamos a orar en lenguas. ¿Por qué? Porque es un fenómeno de edificación. Dice San Pablo, es que si oras en lenguas te sirve para ti, creces tú, pero no sirve para los demás, no sirve para los nuevos. Digo, pero es muy importante que crezca yo. Y es muy importante que crezca la comunidad. Y la comunidad crece con la oración en lenguas. ¿Por qué? Porque es la forma suprema de la alabanza. Es la forma suprema de unidad con Dios. ¿Y en qué consiste? Pues nada más que en algo semejante a lo que decía esta mañana del campo de fútbol. Cuando se mete un gol, oran en lenguas, todo el estadio. Porque gritan, pero no dicen palabras, gritan. Y ese gritar desde el corazón a Dios, ese gritar que es un balbuceo, que es algo distinto de todo lo que lleva palabra y lo que lleva vocablo, pues es algo que realmente, pues cuando te vas acostumbrando, va tomando la primera posición en tu forma de orar. Yo la máxima intimidad que tengo en este momento con Dios es en lenguas. La oración en palabras, bien. Yo no voy a decir que cuando rezo el Padre Nuestro, o incluso la oración mental, cuando pienso en Dios, no me uno con Dios, no voy a decir eso. Pero lo que sí digo que mi máxima intimidad en este momento son las lenguas. Y cuando rezo el rosario, por ejemplo, alguna vez, pues paso fácilmente, se me va.
Paso de decir Dios te salve María, llena eres de gracia, paso a decir Saharayana, Sambarayana, Harayana, Saharayana. Y sigo con el corazón, con el Señor y con María. Sigo Saharayana, Sambarayana. Lo que pasa es que no es fácil de contar, lo mismo que la Ave María, claro. La Ave María son 20 y tantas palabras y lo mismo te pones a orar y claro, no sales de la primera Ave María del primer misterio en todo el tiempo. Pero el fruto, la intimidad en la oración, yo no la tengo. Yo no sé exactamente en este momento si vuestro corazón responde a las palabras que estoy diciendo. Yo sé que hay muchísimas personas aquí que tienen auténtico don de lenguas, pero a lo mejor vuestra máxima intensidad de oración no está en las lenguas. A lo mejor está en el Padre Nuestro, o está en otro tipo de oración. Pero es bueno decirlo, y yo lo digo por si acaso, porque la predicación que estoy haciendo en esta semana, si notáis, no es una predicación. Yo no soy así. Yo no predico como estoy predicando en esta semana de oración de Santiago. Yo estoy más o menos explicando la fe. No estoy haciendo querigma. No estoy anunciando el querigma. No estoy aumentando vuestra fe. Estoy tratando de explicar vuestra fe y los modos en que la vivís. Y la mía también. Entonces es otra forma. Un cuadernillo, yo nunca salgo a predicar con un cuadernillo, pero aquí sí lo tengo, aunque se me olvida, pero lo tengo aquí y voy mirando más o menos, porque una catequesis, una charla teológica como puede ser esto, de teología espiritual, pues necesita ser pensada y necesita ser preparada. Pues bien, pese a todo, es importante decir lo que son las lenguas porque puede ayudar. Y el crecimiento de la comunidad necesita esto. Y necesita esta sabiduría. Y necesita que oremos y cantemos en lenguas. Mi experiencia se contrapone, digo aquí, a la oración vocal, mental y conceptual. Hay 3 clases de oración ordinarias para las cuales no se necesita nada más que ponerse a ello. Por ejemplo, rezar el Padre Nuestro. Todo bautizado, todo cristiano puede rezar el Padre Nuestro. Y no vamos a decir que no lo rece el Espíritu Santo, pero depende desde el nivel de Espíritu Santo que lo rece. La oración mental. Pues la oración mental tiene también su oficio, pensar en Dios con la mente, para suscitar afectos. Se nos ha dicho siempre. La oración vocal, la mental o la conceptual es lo mismo. Pero a todas estas va asociado el concepto. Y el concepto pues no es la forma más íntima de llegar a Dios. Lo mismo que el concepto tampoco es la forma más íntima de llegar a un hombre o a una mujer. Mucho más íntimo que un concepto es un beso. Mucho más íntimo es un abrazo. Mucho más íntimo es una mirada, a veces. Hay cosas más íntimas que un concepto. Concepto, pues, bueno, es racional y a veces, pues, cuesta trasladar los conceptos a los demás y que te entiendan como tú quieres que te digan. La oración en lenguas no es conceptual. La oración en lenguas procede desde el interior del hombre y procede de una forma que buscas la unión. Buscas la unión. ¿Qué es lo que tiene la oración en lenguas carismática de más hondo? El contenido. Que en otras
culturas. Existe también la fonética de las lenguas. Pues muy bien. A mí me parece muy bien. Lo que es realmente, lo que marca la diferencia para nosotros es los contenidos de las lenguas. Los contenidos de la oración interior cuando cierras los ojos y dentro en tu corazón, con gemidos o sin ello, estás hablando con Jesucristo resucitado. Ese hablar interior con Jesucristo resucitado, ¿cómo le vas a hablar? ¿Le vas a echar un discurso? Sí, hay mucha gente que echa un discurso a Jesucristo y le cuenta toda su vida, que Jesucristo se la sabe mejor que nadie, mejor que él. Pero bueno, cada uno lo que puede, cada uno lo que puede. Pero el que pueda orar a Jesucristo vivo, a Jesucristo Señor, a Jesucristo resucitado, desde el interior de su alma, no vocal, ni mental, ni conceptualmente, sino en lenguas espiritualmente, que lo siga haciendo. Porque, como diría mi maestro de novicios, es mucho más meritorio, más mérito, porque hay más intimidad, hay más caridad, hay más oración, hay más cercanía con Dios. No os retiréis de las lenguas, no dejéis el orar en lenguas como una cosa secundaria, que el Espíritu Santo quiere llevaros a la altura de las lenguas. Y si alguno de vosotros hay aquí que no tiene el don de lenguas, que lo pida, que lo pida. Yo cuando voy por algún conventito de monjas, porque he dado muchos ejercicios a monjas de clausura, y de vez en cuando suele suceder en personas más jóvenes, pero también en personas mayores. Naturalmente, un convento de monjas actual, de contemplativas de España, no hay lenguas. Nadie ora en lenguas. Pues no sé, oran desde la estructura que hay en este momento de oración, estructura litúrgica. Pero de vez en cuando viene una noticia, una jovencita vergonzante, porque vienen vergonzantes. Padre, oro en lenguas. Digo, sí, me da una alegría, que no podéis imaginar la alegría. Pero oras en lenguas, pero notas, pero ¿qué haces? Porque no me lo creo. ¿Qué haces? Y entonces me hacen una demostración. Y veo que es verdad. Digo, mira, tienes una bendición dentro que no te puedes imaginar. El Señor está contigo. El Señor te bendice. Yo sé que no vas a poder expresarlo porque no tienes comunidad aquí de lenguas. Tienes comunidad de otra cosa. Litúrgica, tienes comunidad pues, incluso de caridad, que vale más que las lenguas, evidentemente. Pero el orar en lenguas es un don exquisito del Espíritu, eximio. Ora en lenguas. Y algunas de ellas pasan los años y dices, sí, Padre, oro en lenguas. Y mi orar es en lenguas. El problema de orar en lenguas, cuando oras mucho en lenguas, sobre todo monjitas de estas que están así solitarias por los conventos, es que les es difícil soportar la pura recitación del oficio divino en palabras. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti como tierra reseca, agostada sin agua. Eso es recitar. Y claro, la chica que quiere decir esto en lenguas, ya le sale por las orejas, mi alma está sedienta de ti, como tierra reseca, agostada sin agua, porque es una pura recitación que dicha semana tras semana, al final te suena a plástico también. Digo, hija, tienes que hacer las cosas así, pero no olvides y sobre todo no dejes de orar en lenguas, porque en lenguas es una cercanía de Dios, es una, no sé, es una gracia de Dios muy especial,
una forma de distinguirte de Jesucristo. Su espíritu de distinguirse te distingue con un amor muy íntimo, muy interior, y con una comunicación. Figuraos, la comunicación para mí es otro nombre del amor. Si con una persona te comunicas al 60, la amas a 60. Si te comunicas al 80%, la amas al 80%. Comunicarse y amarse es lo mismo. Porque cuanto más te amas, más te comunicas. Y cuando más te comunicas con una persona sinceramente, entras en su intimidad mucho más. Lo cual quiere decir que el amor y la comunicación tienen mucho que ver. Por eso eres una elegida. Si tú asumes esta cosa con la que Dios nos bendice. No es un culto mistérico este. No adoramos ni hablamos a un Dios mistérico de esos de otras culturas. No, no, es Jesucristo vivo y resucitado, que es el que nos da este mimo especial cuando te hace el don o el carisma. A las lenguas se les suele llamar carisma. Yo no entiendo muy bien por qué, pero bueno, será para propia edificación, no lo sé. Pero el carisma en lenguas, el carisma de lenguas. Pues bien, si Dios es inefable, ¿cómo le vas a definir con tus lenguas? ¿Cómo podemos hablarle con palabras? Pues no sé cómo. La oración de lenguas pertenece al don de inteligencia. El don de inteligencia es el don de la fe. El don del Espíritu que viene a fortalecer nuestra fe, a elevar nuestra fe casi hasta la visión, porque la fe tiene que ver con la visión. Y la fe en este mundo es ver, entender los misterios de Dios, ver. Como Santo Tomás de Aquino, cuando fue al cielo, cuando estaba terminando la Suma, ya no quiso escribir más, y Fray Reginaldo todas las mañanas pidiéndole y picándole a la puerta: Tomás, que nos falta poco para terminar la Suma, escribe más. Y Tomás le dijo un día: mira, Reginaldo, el Señor me ha hecho el don y la gracia de ver algo de lo que hay en el cielo, y me he dado cuenta de que todo lo que he escrito es paja. No me hagas escribir más de esto. Había visión. Y la visión, que es la fe nuestra, ¿dónde culmina? Pues en el otro mundo, con lo que se llama la visión beatífica, que ya veremos a Dios cara a cara. Pero tiene que ver el don de lenguas con la contemplación. Porque el don de lenguas no es de ver, pero es de sentir profundamente en la visión, en lo que ves. Lo mismo que si ves a una chica muy guapa que la quieres muchísimo, pues te sale el piropo, o te sale la palabra bonita, o te sale algo de esto, ¿no? No es la visión, pero es algo muy cercano a la visión, que es la palabra o la acción de gracias. Pertenece al don de inteligencia, por eso. Así que, bueno, pues para mí la oración en lenguas tiene mucho que ver con lo que escribió San Juan de la Cruz y Santa Teresa, de las purificaciones del sentido y de las purificaciones del espíritu. Mucho que ver. ¿Por qué? Porque cuando oras en lenguas y el Señor te ha dado eso, ya no oras con ninguna cosa mundana. Ya no oras desde esto, ya no le estás contando la historia de tus nietos a Dios. Ya no le estás diciendo nada de lo que tú deseas en este mundo. Nada de lo que tú pedirías o harías. No, es que no te interesa eso. La oración en lenguas es una oración altísimamente contemplativa, porque solamente oras a Dios y por Dios y con Dios. Y nada más. Y descansa tu alma.
Descansa de las fatigas de la vida, de las fatigas del mundo, de las fatigas de las cosas, porque todo fatiga. Y sobre todo, pues en algunos momentos en que la vida se te pone difícil, en que la vida se te pone dura. Entonces un místico es un señor que ha superado ya determinados temas del sentido. Ya le da igual que le echen sal en la comida o no. Yo cuando veo a las personas muy espirituales que piden el salero, aparte del que les hace daño para la tensión, digo, ¿pero qué más te da que tengas sal que no tengas sal? Cuando estamos en la oración, ¿entendéis? O sea, ya no, el sentido pues tiene sus exigencias, y a mí me parece muy bien, si yo soy muy sensual en ese sentido. Sensual quiero decir, quizás no sea la palabra, pero bueno, ya me entendéis. A mí me gusta el reino de la sensibilidad totalmente. Soy un hombre abierto para todas estas cosas. Para que yo algo lo encuentre pecado, tiene que ser muy pecadoso. Tiene que ser mucho pecado para que yo algo encuentre pecado. ¿Entendéis? En este dominio de la sensibilidad. Pero, bien. Es el vacío. Dios busca el vacío en nosotros. Dios busca el vacío en ti. ¿Por qué busca el vacío en ti Dios? Porque Él quiere que seas un cántaro, pero un cántaro vacío. Porque si eres un cántaro lleno ya no entra su agua. Ya no entra su gracia dentro de ti. ¿Cómo se define un cántaro? ¿Cuál es la esencia del cántaro? Pues lo que cabe, un cántaro, 4 litros. Eso es un cántaro, ¿verdad? Después vienen las propiedades que le adornan. Pero en un cántaro, ¿dónde es el mar más profundo? Pues donde cabe más agua. Dicen que al oeste de Filipinas. Que el oeste de Filipinas es el agujero, la hondura más honda del mar que se conoce, que deben de ser 11 kilómetros y medio. ¿Y por qué hay 11 kilómetros y medio? Porque hay 11 kilómetros de agua. Es donde más agua cabe. Pues ahí el mar es más hondo. Y diréis vosotros, sí, pero eso es al revés. Donde es más hondo, más agua cabe. Pero también se puede decir esto otro. También se puede decir esto otro. ¿Dónde es el mar más hondo? Donde más agua cabe. ¿Dónde eres tú más hondo? ¿Cuál es tu hondura? Donde más Dios pueda penetrar. Donde más de Dios pueda penetrar en ti. Pero si tú estás lleno de cosas, pues Dios no penetra en ti. Todos son preocupaciones, mis nietos. Usted sabe, padre, mis nietos. ¿Cuánta vida espiritual quitan los nietos hoy en día? A mucha gente que podía seguir por los caminos del espíritu, pero hay unos problemas con los nietos. Difícilmente te encuentras a una persona de 55 años para arriba que sea abuela, es decir, que tenga nietos, que no te encaje la historia de sus nietos. Difícil. En vez de hablarte de Dios y de Jesucristo y de su vida espiritual, no. Los nietos es lo primero. Entonces, no es compatible muchas veces la oración en lenguas con los nietos. No es compatible porque, bueno, pues los nietos es así. Esta mañana os contaba de Santo Domingo, cuando le espiaban por el ventanuco de Santa Sabina, los chicos jóvenes, porque oraba, porque bramaba en lenguas. Tremendo. Yo esa palabra, yo soy de León, de territorio de vacas, donde se brama mucho, las vacas, los hombres no. Los toros braman y mugen. Y
oír a un hombre orar bramando, y alguien en el proceso de canonización de Santo Domingo dijo que parecía que bramaba en lenguas, claro. ¿Cómo se va a bramar? Eso no es conceptual. Vosotros habéis visto que alguna vaca ha hecho un discurso, ¿no? Brama. No es conceptual, pero es su lenguaje. El lenguaje de una vaca es bramar. El lenguaje de un carismático es orar en lenguas contemplativamente, con una profunda contemplación que te acerca a Dios y hace que vivas a Dios en lo más interior y en lo más profundo de tu corazón. Dios busca este vacío, no cabe la menor duda. Si no, pues evidentemente un vacío como el de la oración en lenguas, si se buscara por sí mismo, nos haría locos, nos convertiría locos. El vacío contemplativo hay que tener cuidado con él. Incluso el vacío del yoga. Hay que tener cuidado con el vacío del yoga, si te metes demasiado profundo. Porque el vacío del yoga no es sobrenatural, es natural. Y los primeros pasos de la contemplación cristiana son naturales, aunque sean activados por el Espíritu, pero son naturales dentro de ti. El Espíritu te va quitando preocupaciones humanas y vas entrando en vacío. Ya no te gusta lo de antes, ya no te gusta la gente de antes, o las conversaciones de antes, o los rollos de antes. ¿Por qué? Porque va creando un vacío dentro de ti el propio Espíritu Santo. Dios busca ese vacío precisamente para insinuarse, para entrar, para llegar a lo profundo de tu corazón, como en un místico. Como en un místico. Y alguno de vosotros puede decir, pero yo es que no soy místico. ¿Cómo que no eres místico? Tú eres lo que el Espíritu Santo quiere que seas. Y el orar en lenguas profundamente es mística. Es una forma de mística, muy moderna, si queréis, muy esto, porque Santa Teresa intuyó algo, pero poquísimo. Ningún fraile de aquella época le supo explicar lo que le pasaba algunas veces a sus monjas que salían de comer, iban a la sala de labor, las monjas de Santa Teresa, y se ponían a orar hablar en lenguas, orar en lenguas. Santa Teresa no tenía ni idea y le dice a las monjas, pero es bueno que lo hagáis por los efectos, es bueno esto. Pero no dijo nunca que era aquello de lo que San Pablo hablaba en 1 Corintios, nunca, pues porque ni ella sabía lo que era orar en lenguas, ni ningún teólogo de aquella época o director espiritual se lo supo explicar, evidentemente. Pero es que el Espíritu, donde haya preparado alguien, donde haya preparado un momento, una comunidad, un pequeño grupo, ahí está. Y hace lo de siempre. El Espíritu siempre te dará esto. Cualquier parte del mundo donde estés. Pues bien, hermanos, termino diciendo que la oración en lenguas es una oración nueva. San Agustín lo une al Testamento Nuevo, al Cántico Nuevo, que es el cántico que tienen los que, por el don de Dios y la efusión del Espíritu, el bautismo en el Espíritu, tienen una experiencia viva del Espíritu Santo y pueden dar su testimonio. Entonces empieza un mundo nuevo en su corazón y una palabra nueva y, pues eso, un testamento nuevo, una oración nueva. Y desde esta oración nueva se da el canto en lenguas. En la oración vieja no se da el canto en lenguas, aunque sea la recitación del Padre Nuestro, no se da. Entonces tenemos que pedir al Señor que nos haga orar el Padre Nuestro en lenguas, en lo profundo de las lenguas. Y esto se da, pues eso, penetrando poco a poco hacia el vacío, el punto cero de nuestra vida.
Que os decía esta mañana que el canto en lengua, si es muy fuerte, se hace carisma. ¿Y cómo lo sé yo? Porque convirtió a Tarancón. Convirtió a Tarancón. Hombre, no le convirtió a la fe católica, pero en ese momento determinado le convirtió. Le convirtió a aquel pueblo sencillo. El Espíritu Santo, claro. Le convirtió a aquel pueblo. Fue carisma para él. Fue carisma. Pues no tenía ni idea dónde estaba. Y fue el propio Espíritu Santo el que tuvo que decirle al pastor: atiende esto. Y claro, oyó a 6.000 personas durante 10 minutos orar en lenguas y se caía el monte Abantos, que es el que está por encima del Escorial. Se caía. Tremendo, tremendo. Escalofrío, fue aquello de escalofrío. También nos vino muy bien a muchísimos de nosotros. Pues bien, hermanos, no digo más, pero no sé, que no os retiréis y que no menoscabéis y que no menospreciéis la posibilidad de orar en lenguas cuanto más podáis. Cuanto más podáis. Y la mayor bendición sería que en el momento de vuestra muerte, así, en lenguas, sin decirle nada a Dios, porque ¿qué vas a decir cuando te estás muriendo? ¿Qué historia le vas a contar? Ninguna historia, pero en lenguas profundamente unido con Él. Gloria al Señor.